Hoy te enseño cómo transformé este pantalón común y silvestre que me costó 5 euros en Vinted en un super pantalón para el verano. Elegí estas flores de aplique que en la descripción les voy a dejar el link del video tutorial para hacerlas, que son de este top que ya conocen, pero para que vean en qué otras cosas se pueden utilizar y qué versátil que es este aplique para hacer upcycling de todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Vamos a necesitar 6 flores. Yo hice 2 más pequeñas para la parte de arriba de la pierna y 2 más grandes para la parte que se abre más. Con esta herramienta que es un abreojales o un descosedor, vamos a ver en la última parte de la botamanga y vamos a descoser esta costura. Esto se pone así, a ver si lo logro. Si lo logro hacer sin romper. Vale, vamos abriendo. Puede ser también con una pequeña tijerita, ¿vale? Y vamos a ir abriendo la botamanga. Vamos a abrir en realidad toda la pierna hasta la altura que ustedes deseen. Bien, con el lado de adentro de la botamanga lo que voy a hacer es esta pequeña costura para que no se me abra y no se me vea esto feo del otro lado. Lo pueden hacer también a máquina, pero como yo quería que la costura fuera invisible, la voy a hacer así a mano, simplemente agarrando una fibra de por aquí y aquí. Esta es una costura invisible bastante utilizada. Entonces de esta manera esto no se me abre y de aquí no se ve costura. Nuestro pantalón sobre la mesa, vamos a fijar nuestras flores. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a dejar un poco abierto de esta manera, que vaya siguiendo su curso, no demasiado, y vamos a fijar las flores con alfileres, pero vamos a intentar fijarla con, a ver si lo puedo mover, bien agarrados los pétalos, por lo menos 2 o 3 pétalos agarrados. ¿Por qué? Porque si yo agarro de un solo pétalo, como esta flor tiene peso, cuando el pantalón se levante, esto se va a mover mucho y se va a dar vuelta. Y yo quiero que mi flor se vea. Entonces la voy a fijar con alfileres de esta manera. Y ahora me voy a poner a coser. Una vez que tengo la costura invisible hecha de este lado, de los bordes de la abertura, lo que voy a hacer es coser la flor. Y la voy a coser a mano, ¿de acuerdo? Agarrando borde y de esta manera. ¿Ven? De esta manera no se ve con un hilo obviamente del mismo color que la flor. Y de esta manera le voy a coser bien todo el borde y que esté bien agarrada, porque esto es lo que nos va a hacer la sujeción de la pierna del pantalón. ¿De acuerdo? Vamos a coser todas las flores de esta manera. Quiero que vean cómo queda. Quiero que vean cómo queda. O sea, queda, vamos, que no se ve la costura. Parece que está pegada, pero está cosida. Y me va a quedar así, mi pantalón con mis flores cosidas, con upcycling, con este agregado. Yo a las flores les cosí además una perla, pero esto es opcional, y además el color de las flores también es opcional.